Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Bueno, hermano, le voy a pedir que vaya a la carta de Santiago. Santiago, vamos a tomar una porción en el capítulo 1 de la carta de Santiago, en el versículo 27. Ese es el versículo base para este mensaje. Pero vamos a leer unos versículos más, haciendo énfasis en este versículo 27. Vamos a tomar la bendita palabra del Señor, del Santiago capítulo 1, versículo 26. Vamos a leer en adelante y vamos a tomar algunos versículos también del capítulo 2. ¿Estamos ahí, hermano? Bueno, damos lectura a la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Vamos a leer, hermano. El capítulo 2 dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate aquí en un buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos y venid a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que aman? Pero vosotros, afrentando al pobre, ¿no os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura: amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Amén. Bueno, hermano, el mensaje de esta hora: el valor de visitar. Por eso hablaba que el versículo 27 es la base para este mensaje: el valor de visitar. Como parte de una actividad cuando estaba en la educación media, en bachillerato, en el colegio donde estudiaba, tuvieron a bien visitar un orfanato. Y con todos los compañeros y algunos maestros planificamos esta visita y con el propósito de llevar un poco de alegría, de distracción a aquellos niños que estaban en aquel lugar. Todo se preparó, hermanos, y fuimos a visitar a estos niños que estaban en ese lugar. Les llevábamos, por supuesto, algunos regalitos, golosinas, como es normal con los niños, ¿verdad? Ellos se distraen mucho, juegos, piñatas y todas esas cosas. Fuimos a visitar a estos niños, hermano, y compartimos un buen tiempo con ellos estando en ese lugar. Pero, hermano, estando en ese lugar, todos nosotros, mis compañeros y yo, éramos muy jóvenes. Usted sabe la edad promedio de cuando una persona está pues en la high school.
¿Cuánto puede ser? 17, 18 años. Pues esa era la edad de nosotros. Pero puedo decir que en la mayoría de nosotros fue por primera vez cuando un niño nos llamó papá o mamá. Porque hermanos, estaban todos aquellos niños y quizás habían clasificado las edades, andaban entre los 6 a los 12 años. Y todos aquellos niños sí disfrutaron de lo que les llevábamos, de las golosinas, pero pude entender que ellos disfrutaron más de la presencia, de ver que alguien los estaba visitando. Porque cuando los despedimos, hermanos, fue una escena bastante conmovedora. Aquellos niños se apegaban a uno y lo abrazaban. Y yo recuerdo que un niño como de unos 10 años me abrazaba. Por supuesto me agarraban otros de las piernas, pero ese yo lo tenía así. Y él me abrazaba y me tocaba la cara y me decía, papá, ¿vas a volver a venir? Era la primera vez que ese niño me veía. Era la primera vez que yo lo veía. Pero en su rostro se podía ver una gran necesidad que había en ese niño en el estado emocional. Había una gran necesidad, hermano, que no es suplida por nadie más. Todos los que somos padres debemos de entender que solo nosotros podemos llenar esa necesidad en un hijo. No hay nadie más que nos pueda sustituir. Un hijo que no recibe el amor del padre es un hijo que le hace falta algo. Y es que esa necesidad de compartir, esa necesidad de ser apreciado, esa necesidad de pertenecer a algo, no es una necesidad, hermano, que viene como ocurrencia del ser humano. Es Dios quien puso esa necesidad en el corazón de toda persona. Dice en el Génesis capítulo 2, en el versículo 18, que cuando Dios había creado todo, Él había hecho todo muy lindo, muy precioso. Porque aún ahora que ya todo este mundo está contaminado, podemos ver la hermosura que Dios creó. Imagínense en aquel momento en su estado puro, cuando no había pecado. Dice que ahí estaba Adán. Y Adán pudo contemplar todo lo que Dios había creado. Pero ¿sabe qué? Dice que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Porque vio la necesidad que había en el corazón de Adán. Él se contentó con apreciar todo aquello, pero no había alguien, un semejante con quien compartir. Alguien con quien se podía sentir identificado. Hablaba con Dios, pero no tenía aquella persona a su lado con la cual hablar con confianza. Cada uno de nosotros, hermano, tenemos también esa misma necesidad. Es por eso, hermano, que tenemos esa necesidad de amor, esa necesidad de pertenecer a algo. Y cuando crecemos, hermano, buscamos con quién convivir por el resto de nuestras vidas. Buscamos, hermano, una iglesia donde pertenecer, porque queremos sentirnos parte de algo. Queremos relacionarnos. Y hermano, el amigo, el familiar, ocupa un lugar muy especial en nuestro corazón. Podemos compartir, podemos convivir con él. Hoy en día, hermanos, parece que el mundo está bien conectado en la comunicación, pero es contrario a lo que al principio Dios estableció. Dios, hermanos, no estableció el poderle enviar mensajes a Adán, sino que él se comunicaba con Adán. Le puso a alguien para que convivieran ahí, que estuvieran juntos. Pero ahora el invento del ser humano fue crear redes sociales. ¿Por qué se crearon esas cosas? Para sustituir la convivencia entre nosotros. ¿Por qué? Porque pasamos afanados, ocupados en todos nuestros quehaceres y lo que menos tenemos tiempo es para convivir, aún con nuestras familias. Hoy en día, hermanos, escuchamos las noticias que alguien murió, pero la noticia no es
que esa persona murió. La noticia es que llevaba 3, 4, 5, una semana de haber fallecido. ¿Y sabe qué? Nadie se había dado cuenta. Pero supuestamente estamos bien comunicados. Pero ¿cómo es que nadie se dio cuenta que esta persona estaba enferma? ¿Cómo es que nadie se dio cuenta que esta persona tenía necesidad? ¿Cómo es que nadie le preguntó cómo te sientes? Porque nuestra vida ahora, hermano, es una carrera contra el tiempo y no tenemos tiempo para compartir con nuestros hermanos. No nos detenemos por un momento a preguntarle a alguien cómo te sientes. Puedo asegurarle que muchas veces muchos de nosotros nos hemos ido de esta congregación sin haber hablado con una persona. ¿Por qué? Porque ni siquiera al que está a nuestro lado hemos saludado. No le hemos preguntado. Y cuando se llega del momento de terminar con el mensaje, se ponen en pie y se van hacia la puerta de salida. Porque se hace la oración final y salen corriendo. ¿Dónde está la comunión con nuestros hermanos? Porque la palabra del Señor nos dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. En armonía, hermanos. Eso es el sabor de la vida. Eso es lo que le da sentido el que estemos aquí. Eso es por eso que Jesús nos ha reunido de diferentes naciones en este lugar. Para que podamos compartir. Para que ya no sigamos siendo indiferentes a las necesidades de los demás. Dios, hermano, el Rey de la Gloria, el que controla todo, siempre tiene tiempo para cada uno de nosotros. Y Él lo vemos ahí con Adán platicando en el huerto con él. Aun cuando Adán pecó, Dios se tomó el tiempo de ir donde él y le preguntó, ¿dónde estás? Él quería hablar, él siempre ha querido estar con el ser humano, él siempre lo ha visitado. Cuando vio que la maldad del corazón del ser humano era solo hacer el mal, los pensamientos de ellos solo eran hacer el mal, dice que Dios visitó y Noé halló gracia delante de sus ojos. Y entonces con Noé, dice la palabra de Dios, que Dios le reveló lo que él iba a hacer. Pero utilizó a Noé para que él fuera el transmisor de ese mensaje. Cuando él quiso tomarse a un pueblo para sí mismo, dice que visitó a Abraham. Y habló con Abraham y se hizo una relación tan estrecha que lo llamó amigo. Lo llegó a considerar su amigo. Porque habían estrechado esa relación. ¿Cuántos amigos usted tiene en esta congregación? ¿O es el incógnito? Nadie sabe de usted en esta congregación. Pero hermanos, no debemos de descuidarnos porque Dios, hermano, siempre nos está visitando. Dios, hermano, siempre habla a el hombre. Le revela su poder, le revela su gracia, le revela su amor. Pero el hombre muchas veces no la sabe entender porque dice la palabra del Señor que Él habla de diferentes maneras al ser humano. Pero no todos los seres humanos somos capaces de poderlo entender de la misma manera. Es por eso, hermano, que el rey David, quizás en mucho tiempo andando huyendo por el desierto, o quizás estando en su palacio, pero un día, hermano, pudo contemplar y expresar unas palabras que nunca había pronunciado, de ver algo que nunca quizás se había detenido a meditar. Y piense usted por un momento que David estaba en esa tarde contemplando el cielo. Y hermanos, en esa tarde estaba muy azul el cielo. Y estaba el sol en su ocaso. Y David le llama mucho la atención y fija su mirada al cielo. Y comienza a ver que el sol descendía. Pero que a medida se iba oscureciendo en medio del cielo, podía apreciar que aparecían unas lucecitas. Que entre más se oscurecía, el más brillante las veía. Y aquello, hermano, era un gran espectáculo que él estaba apreciando. Y de repente comienza a aparecer la lumbrera mayor. Y aquel hombre se conmueve en su corazón.
y puede apreciar el poder de Dios manifestándose en su vida. Y dice que David dijo: cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. David estaba diciendo: esto que yo estoy viendo me revela la grandeza de mi Dios. Qué poderoso es mi Dios, dijo David. Qué poderoso es nuestro Dios, amado hermano. Qué grande. Pero a pesar de esa grandeza de él, a pesar, hermano, de esa majestad, David dice: bueno, tú eres un Dios grande y poderoso. Nadie se puede comparar contigo. Pero yo estoy en medio de esta inmensidad. Y yo ahora me siento chiquitito. Yo siento que no soy nada, que no tengo ningún valor. Así se sentía David, miserable, no teniendo ningún valor. Y digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? En el Salmo 8, capítulo 3 y 4. ¿Qué es el hombre para que pienses en él, pues? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. El Rey de la Gloria se toma el tiempo para visitarnos, hermanos. Y a veces nosotros, por un poquito que Dios nos ha dado, clasificamos a los hermanos. Y este sí merece que yo vaya, aquel también, pero este no, a este tal vez. Pero el Rey de la Gloria no hace acepción de personas. Él, a pesar de que David se sentía pequeñito, Dios lo estaba visitando. Y Dios lo ha visitado a ustedes y me ha visitado a mí. Y si hubiera tomado en cuenta lo que yo soy y lo que Él es, nunca me hubiera visitado. Pero allí se muestra su amor para con nosotros. Por eso, cuando Zacarías, quisiera que fuera Lucas en el capítulo 1, para que vea usted ahí lo que Zacarías, el padre de Juan, al enterarse de la visitación de Jesús, expresa estas palabras en Lucas capítulo 1, en el versículo 67. Dice que Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Hermano, Jesús era aquel Emmanuel que se había anunciado, que había dicho el profeta Isaías: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios, hermano, tomó la forma humana para poder andar con nosotros, con la humanidad, para que nosotros, hermanos, pudiésemos entender el inmenso amor de Él para con nosotros. Dios, hermano, ha hecho todo para visitarnos. Los ha visitado de diferentes maneras. Ahora dice, nos visita a través de su Hijo. Y vimos, dice Juan, su gloria. Porque aquel verbo, dice, se hizo carne. Aquel verbo, aquel Dios todopoderoso se hizo ahora carne. ¿Para qué? Para andar con nosotros. El Rey de la Gloria, hermano, estaba con nosotros. No vio nuestra bajeza, no vio nuestra imperfección. Él vino para estar con nosotros. No hizo acepción de persona, sino que, hermano, Él quiso y quiere aún visitar la vida de cada ser humano. Hermano, Dios ha dado grande importancia a la visita. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús andaba caminando, predicando el mensaje de salvación,
en Mateo capítulo 8. Dice la bendita palabra del Señor que andaba Jesús caminando ahí en Capernaum. Y Jesús, hermano, era amado por algunos, pero era odiado por la mayoría. Pero, hermano, de repente aparece un centurión. Y dice que este centurión llega a él rogándole, diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. Esa es la petición que él lleva. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Hubo una respuesta positiva de parte de Jesús. Él le dijo: yo voy a ir y lo voy a sanar. Yo te voy a visitar a tu casa. Yo voy a ir y voy a estar contigo ahí. Pero aquel centurión, que eran muy respetados en esa época, cuando vio a aquel hijo del carpintero, no era un hombre más el que él estaba viendo. Y le dice este hombre, este centurión, le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Algunos no se querían acercar a Jesús, pero este hombre se considera que es indigno de que Jesús vaya a su casa. Cuando Juan dice: detrás de mí viene alguien más poderoso, del cual yo no soy digno de siquiera desatarle el calzado de sus pies. Lo más bajo yo no soy digno de hacerlo. Pero ese Dios todopoderoso estaba en medio de ellos y está en medio de nosotros. Él nos ha visitado por su amor, por su gracia, por su misericordia. Porque Él quiere, hermano, bendecirnos a cada uno de nosotros. Él no se consideró, hermanos, no tomó, dice, esa grandeza como cosa a que aferrarse, sino que vino por amor a nosotros. ¿A qué se está aferrando usted para no compartir, no tener comunión con los demás hermanos? ¿Clasifica usted a aquellos que va a ir a visitar? Parece increíble, hermano, cómo somos nosotros. Decía una persona: yo clasifico las visitas. Lo presumía. Yo clasifico las visitas. Algunas decía: yo les ofrezco soda. Otros les ofrezco jugo. A otros café. A otros agua. Y a otros nada. No es una persona inconversa, hermano. Supuestamente convertida. Esa era la clasificación que ella tenía. Pero Jesús, el Rey de la Gloria, se hizo como uno de nosotros para visitarnos. ¿Y para qué nos visitó Jesús? Para bendecirnos. Para bendecirnos a cada uno de nosotros. Vea lo que dice Efesios en el capítulo 1. En el versículo 3 nos dice la bendita palabra del Señor: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. No por ningún mérito que nosotros hayamos hecho, sino solamente porque Él quiso bendecirnos a través de Cristo Jesús. El hermano ha visto la tristeza en nuestro corazón.
y Él se compadece de cada uno de nosotros. Pero es ahí, hermano, donde entran los aspectos religiosos que a veces nos impiden y nosotros clasificamos quién sí y quién no. Acuérdese que cuando Jesús andaba, dice que un día estaba en una reunión en Marcos capítulo 10 y le traían niños para que los bendijese. Pero aquellos preocupados más por la forma que por el propósito, dijeron, no, estos hipotes relajos no los traigan aquí. Estos solo desorden hacen. Estos no se pueden acercar a Jesús. Somos nosotros los maestros, los que guardamos la ley, los que nos podemos acercar. Porque estos son desordenados. Nos pasa en las células, ¿verdad? Cuando aquellos hipotes se ponen bien rebeldes. Sí, porque es el carácter de los niños. Pero aquellos hermanos dicen, no los traigan. Y Jesús dice que se indignó. ¿Qué es eso? Se molestó en gran manera. Y les dijo, hey, cuidado. Dejen que esos niños vengan a mí y no se lo impidan. Porque a mí no me importa que esos niños son correlones que no se están quietos. Pero yo, dijo, los he venido para visitarlos y para bendecirlos. Gloria al Señor. Es que para el Señor, hermano, es lo mismo ir a visitar a un rey que como ir a visitar a un niño. Él es lo mismo ir a visitar al rico como visitar al pobre. Para Él es lo mismo, hermano, visitar al poderoso como el que es oprimido. Porque el Señor, Él estableció bien claramente el propósito de su visita a esta tierra. Lo vemos en el libro, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4. Lucas capítulo 4. Vea lo que nos dice la palabra del Señor. Jesús dijo en el versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. A eso dijo el Señor, yo he venido. Yo voy a sanar a aquellos quebrantados de corazón, a aquellos que son marginados por la sociedad. Yo los voy a bendecir. Yo los voy a guardar. Yo los voy a prosperar. Y aquí, hermanos, habemos muchos que en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido rechazados. Nos hemos sentido, hermano, despreciados por no pertenecer o por no tener un documento legal en esta nación. Pero Dios tiene cuidado de nosotros. Por eso, hermano, dice que cuando Jesús iba, hermanos, dice que le era necesario pasar por Samaria. Y ahí se encuentra con una mujer que era rechazada por los judíos, era odiada porque era samaritana. Pero tampoco los samaritanos la querían porque tenía una mala reputación. Era despreciada. Es más, dice que el día que ella se encuentra con Jesús, estaba en una hora que no era propicia para hacer el oficio que ella estaba haciendo. Pero ella había escogido esa hora para no tener contacto con las demás mujeres, porque era despreciada por ellos. ¿Por qué? Por los aspectos religiosos. Porque la religión, hermanos, nunca va a producir algo bueno en nuestras vidas. Solo va a producir daño hacia los demás, daño hacia nosotros mismos. Pero Jesús dice que se encuentra con esa mujer y habla con ella.
Él era judío, era samaritana, el Rey Santo de la Gloria con una mujer pecadora. Pero Dios dijo, yo he venido a sanar a los quebrantados de corazón, a aquellos que son rechazados, a aquellos que nadie los quiere. A ellos he venido yo. Y comienza a platicar con aquella mujer. Y esta mujer, hermano, que era despreciada, que era rechazada, que recibía quizás ofensas de todo el mundo, ahora tiene el privilegio de escuchar al Rey de la Gloria. Porque él, hermano, amaba a aquella mujer. No importaba que los demás no quisieran relacionarse con ella, pero él sí quería. Aquella mujer estaba alejada de Dios. Alejada no solamente de Dios, sino que también de la gente. Pero Jesús llegó a visitarla. Jesús caminó y pasó porque quería tener un encuentro con ella. Porque él dijo, yo he venido a sanar a los quebrantados de corazón. Y ese era el propósito de restablecer la vida de aquella mujer. Dice la bendita palabra del Señor en Lucas capítulo 4, en el versículo 40. Lucas capítulo 4, versículo 40 y 41. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía, no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Yo digo, he venido a libertar a los que están cautivos. Y no hay poder, dijo, que se pueda resistir a mi presencia. Cuando yo esté ahí, esos demonios tienen que huir. Porque donde está el santo, lo impuro no puede habitar. Es por eso, hermanos, que aquellos demonios al ver a Jesús salían de la presencia de esas personas. Esas personas que habían sido, hermano, oprimidas, que habían estado cautivas, en Jesús eran libertados, porque Él había traído también sanidad. Dice que todos los enfermos que llegaban eran sanados por el poder de Dios. Dijo, yo he venido para sanar a los enfermos. Yo he venido a libertar a los cautivos. Yo he venido, dijo el Señor, a predicar el año agradable. Él ha venido, hermano, a traerlos palabras de consuelo. Cuando aquellos nos clasifican y nos rechazan, Jesús dice que Él nos ama. Él nos ama. Dice también la palabra del Señor. Siempre en Lucas capítulo 18. Dice la palabra del Señor en el versículo 35 que aconteció, dice, que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino. ¿Qué estaba haciendo? Mendigando. ¿Era rico? No, era pobre. Pero ¿sabe qué? Jesús dijo, yo he venido para dar buenas nuevas a los pobres. Y este ciego dice que al oír que pasaba la multitud preguntó qué era aquello. Él estaba interesado, dijo, bueno, ¿y qué es esto que escucho? Y le dijeron, miren, que pasaba Jesús Nazareno. Aquel era ciego y pobre. Estaba junto al camino, abandonado. Allí lo llegaban a dejar quizás y lo iban a recoger.
Todo el día, hermano, pasaba a la intemperie. Quizás aguantaba frío, aguantaba sol, aguantaba calor, aguantaba desprecio, aguantaba insultos. Todo lo que se puede sufrir, este hombre había estado ahí, no se dice por cuántos años. Allí, hermano, mendigando como un pobre. Allí pero escucha que Jesús viene. Escucha que Jesús va pasando por ahí y dice que este hombre dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Aquel hombre está clamando y pidiendo ayuda a Jesús. Ten misericordia de mí. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros si hubiéramos estado ahí? Yo te voy a ayudar. La misma actitud de los religiosos de la época. Cállate. Es el maestro. No estés molestando. No te va a atender. Pero aquel hombre, hermano, los religiosos no logran desanimarlo, sino que dice que el más fuerte gritaba y decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Aquel hombre tenía una necesidad y sabía que era su oportunidad, porque Jesús estaba pasando por ahí. ¿Era una casualidad que Jesús pasara por ahí? No. ¿Fue una casualidad cuando usted se encontró con Jesús? No. Usted no fue por casualidad ese día, no escuchó ese mensaje por casualidad. Fue en los planes de Dios que usted tuviera la oportunidad, como lo tiene el amigo que está escuchando en esta mañana. Jesús estaba pasando por ahí. Y cuando aquel hombre escucha que Jesús pasa por ahí, clama. Pero están aquellos que iban con Jesús que lo trataron de desanimar. Así que no nos sorprendamos si aquí, en lugar de echarnos porra, nos echan leña para que nos desanimemos. Porque no todos estamos con el mismo propósito. El enemigo también dijo, llegó a sembrar cizaña para hacer morir al trigo. Pero como el trigo lo cuida el Todopoderoso, no hay manera que detenga su crecimiento la cizaña. Gloria al Señor. No lo hay. No lo hay. Cuando todo el mundo pensó que Jesús no le iba a hacer caso a aquel hombre, dice que mandó a traerlo. Vayan a traerlo. Porque ninguna persona, ninguna alma Dios rechaza. A nadie Dios va a rechazar. Porque Él dijo: yo he venido para dar vista a los ciegos. Y le dijo Jesús: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Ahí se cumplía el propósito de la visita de Jesús, que era venir a darle vista a los ciegos. Porque toda palabra que él dijo, que por el cual él había venido, toda se cumplió. Porque la palabra del Señor, toda se cumple. A cada uno de nosotros, Dios nos visitó un día, nos hizo nueva criatura, nos ha hecho nuevos seres. Estamos a veces atribulados, a veces cansados, pero Dios nos consuela. Dice 2 de Corintios en el capítulo 1. 2 de Corintios capítulo 1. Dice el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros, ¿qué cosa? Consolar a los que están en cualquier tribulación, no en nuestra fuerza, sino por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿A través de quién nos consuela Cristo? A través del Espíritu Santo.
Él es el consolador, el que nos consuela en nuestras tribulaciones para que ahora nosotros podamos consolar también a los demás. Si nosotros, hermanos, no hemos sido consolados, no podemos consolar a otro que está en la misma situación, pero somos aquellos que estamos en Cristo Jesús, que podemos llevar esperanza, que podemos llevar ánimo, que podemos llevar bendición a aquellos que están siendo atribulados, no en nuestra fuerza, porque Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo es que podemos, hermanos, consolar y llevar bendición a aquellos que están necesitados. Gloria a Dios. Porque Él, hermano, es el que vino a darnos ejemplo a nosotros. Él no se fijó en lo que Él era. Él vio que había una necesidad, hermano, y acudió a nuestro auxilio. Por lo tanto, hermanos, nosotros también no podemos ser indiferentes a la necesidad del pobre. A la necesidad, por eso Santiago dice, al huérfano y a la viuda, a aquel que no te puede devolver el favor que tú le estás haciendo, no a tu amigo, sino a aquel que no te puede devolver el favor, no esperando nada a cambio, sino esperando en Dios, porque Él es el que recompensa. Jesús dijo, vayan y hagan ustedes lo mismo. Nosotros, hermanos, somos enviados a consolar, a visitar a aquellos que están en necesidad. Porque hay necesidades en medio del pueblo. Hay muchos necesitados. Y Juan nos dice en su primera carta, en el capítulo 3, Juan capítulo 3. Versículo 14, vamos a tomar Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, dice el versículo 14, en que amamos a quién. ¿Lo tienen? Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a quiénes. A los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Y quién es su hermano? ¿Son todos ricos y poderosos? ¿O hay pobres en medio de la congregación? Hay de todos. Hay gente que tiene muchas posesiones, pero hay gente que no tiene nada. Pero dice que Él es tu hermano y que si nosotros lo despreciamos, somos homicidas. Por lo tanto dice, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Mire para qué Dios lo ha enriquecido. No para que ande de lujo en lujo. Dice el versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, dice el Señor, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Mire qué bonito nos trata Juan. Si usted lee el Evangelio y las cartas de Juan son bien lindas por ese lenguaje que él tiene. Hijitos míos. ¿Cómo va a poder amar el amor, va a poder morar el amor de Dios en tu vida si tenés para dar, pero te haces el disimulado? Te haces el loco, dicen algunos. No podemos ser indiferentes a la necesidad. Pero no solamente, hermano, los que tienen bienes materiales. Hay gente que se jacta de que Dios lo usa aquí, lo usa allá. Pues vaya a los necesitados. Allí donde hay necesidad, allí vaya. Usted sabe mucho de la Biblia, se la sabe de memoria. Está bien, vaya y predíquele a los necesitados. Si Jesús dijo, si yo no he venido a buscar sanos, a justos,
sino a pecadores, al arrepentimiento, a aquellos que tienen necesidad. Si los que están sanos, digo, no tienen necesidad de médico, son los necesitados, hermano. No podemos cerrar nuestro corazón al necesitado, aquel que está enfermo, aquel que se siente solo. No podemos tomar la misma actitud del mundo, que las personas falleciendo, y ellos ni se dan cuenta de aquellos que dicen ser amigos. Un corazoncito roto, una carita con lágrimas, no pueden sustituir el abrazo afectivo de una persona. Jamás. No pueden sustituir una palabra de aliento. No la pueden sustituir. Así que sustituyamos esos corazoncitos rotos, esas caritas con lágrimas, ese sentir que expresamos a través de una figurita, y vayamos. Porque Cristo no solo vio nuestra desgracia y dijo, ay, les voy a dibujar un corazoncito en el cielo triste para que ellos vean que yo estoy con ellos. Él vino y dio su vida para rescatarnos, para bendecirnos, hermano. Gloria al Señor. Cuando hacemos lo que Jesús hizo, es cuando nos parecemos a Él. ¿Y sabe qué? Jesús un día va a recompensar a cada uno. Quisiera que fuera Mateo, en el capítulo 25. Mateo capítulo 25. Vamos a tomar el versículo 34. Mire, qué bendición. Dice, entonces el rey, mire, dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mire lo que nos tiene preparado. Hereden, dice, el reino preparado para vosotros, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y ¿qué hiciste? Me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. ¿Qué hizo Jesús? Jesús no fue a los palacios, Jesús fue a los necesitados. ¿Qué debemos hacer nosotros? Visitar a los que están necesitados. A eso es que tenemos que visitar. Con esos son los que debemos nosotros de compartir. A eso debemos de ir, porque dice que tiene recompensa. El Señor dice, entren al reino preparado para ustedes, porque hicieron esto, esto y esto y esto, porque amaron a su prójimo como a ustedes mismos. No porque cumplieron todos los ritos religiosos, no porque se perdieron a todos los cultos ustedes asistían, no porque estaban en todos los ayunos o en la vigilia. Dice, porque tuve hambre y me diste que comer. Hay muchos hambrientos de la palabra del Señor. Y Cristo es el pan que sacia. Él es el agua, hermano, que da vida eterna. Cristo es a quien debemos de llevar para que sacie a ese mundo que cada día se corrompe más. Entonces los justos, dice el versículo 37, le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Y quiénes son esos hermanos? Somos nosotros.
Somos a todos aquellos que le estamos llevando el mensaje y están viniendo a los pies de Cristo. Dice, porque lo hicieron a ellos, a mí me lo estaban haciendo. Y por eso yo los estoy bendiciendo. Hermano, cuando a usted lo visita, oiga, la actitud del visitado. Cuando a usted lo visite un hermano de la iglesia, diga, Dios me está visitando. Porque fue Dios el que puso en el corazón de esa persona visitarlo. No espere que vaya el fulano. Es Dios utilizando a esa persona. Y si usted rechaza a esa persona, está rechazando la visita de Cristo Jesús. Porque Dios le quiere consolar, Dios le quiere bendecir. Aquella persona es la que lleva la palabra que lo va a consolar, la palabra que lo va a animar, la palabra que lo va a sacar de esa situación en la cual usted se encuentra. Pero usted quizás está esperando que le lleve dinero. Es que Dios, hermano, para eso dejó a la iglesia. Para que nosotros pudiésemos mostrar el amor de Él. Él nos amó, pero ahora nosotros debemos de amar. Él nos consoló, ahora nosotros debemos también de consolar. Compartir, hermano, con aquellos que están pasando por necesidad. Esto dice, tuvieron buenas acciones, pero Jesús lo tomó de una manera bien personal y dijo, como lo hiciste a ellos, lo hiciste a mí. Así que si el anfitrión lo visita a usted, dese por satisfecho. Si el líder lo visita a usted, dese por satisfecho. Usted no está esperando al pastor, porque Él no es omnipresente. Dios sí, por eso Él visita a todos. Pero Dios nos utiliza a todos para consolarnos. Debemos de entender, hermano, que el Señor nos ha rescatado, nos ha bendecido, pero no solamente para que estemos tranquilos, sino también para que llevemos bendición. Por lo tanto, hermano, esforcémonos para estar con aquellos que están pasando necesidad. No seamos indiferentes. No nos vayamos de este lugar sin haber saludado a alguien, sin haberle preguntado cómo estás. Dejemos de andar corriendo para arriba y para abajo. Debemos de entender, hermano, que hay otros que necesitan palabras de consuelo, palabras de aliento. Y lo más valioso que le podemos dar es nuestro tiempo. Dediquémosles tiempo a esas personas, porque Jesús se tomó el tiempo para venir y estar con nosotros. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.